Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y seguimos conversando, Álvaro y yo, sobre estos 15 años. En los hechos son 15 años que Israel Vallarta ha estado detenido, pues sin que se le compruebe nada, porque incluso hay dudas si existe, Álvaro, la organización criminal que supuestamente dirigía y por la que se le acusó. Hasta esa organización criminal, pues hay dudas sobre su existencia. Hay una muy clara violación a la Constitución en este caso. ¿Por qué? Pues porque la Constitución obliga a que haya justicia pronta y expedita. Si ese ciudadano, Israel Vallarta, era un secuestrador, pues la autoridad debió acreditar precisamente esa condición y presentar las pruebas ante el juez, quien a su vez emitirá una sentencia. 15 años después, sigue en prisión preventiva, no se le ha declarado inocente, pero tampoco se le ha declarado culpable. Y esto sí es una cuenta pendiente de la justicia mexicana. Y para no hablar efectivamente de esta degradación que ocurrió con este montaje, aceptado como tal por el propio Carlos Loret, y por el cual inclusive ya compareció en octubre, hace un mes, ante un juez en el Estado de México. Pero en el caso de Florence Cassés, la novia o supuesta novia de Israel Vallarta, fue dejada en libertad sin siquiera acreditarse si era o no cómplice de secuestradores. Fue un asunto que resolvió la Suprema Corte por un asunto de violaciones al debido proceso. Pero no se ha logrado acreditar justamente esa condición. Tampoco se logró sancionar, Alejandro, un elemento que a veces pasa desapercibido también cuando se discute el asunto del montaje. La tortura de Luis Cárdenas Palomino, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna y que ante las propias cámaras agrede, golpea, tortura a Israel Vallarta. No pasó nada durante muchos años hasta que ahora las autoridades estadounidenses están buscándolo precisamente como parte del grupo de funcionarios del gobierno de Calderón presuntamente involucrados en el narcotráfico. Y este montaje exhibió hasta eso. Hoy, justamente a 15 años del montaje de Carlos Loret, de Televisa y de otras televisoras de Televisión Azteca y particularmente de Televisa, una compañera que fue pues coordinadora de información de ese espacio informativo en Televisa, Laura Barranco, volvió a escribir sobre eso porque ella fue testigo y dice, desde el primer momento, Carlos Loret, Azucena Pimentel, quien por cierto hoy trabaja en la Presidencia de la República, junto con el vocero Jesús Ramírez Cuevas, y Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, escribe Laura Barranco, ordenaron cubrir la identidad de Luis Cárdenas Palomino. Ellos sí sabían que era quien estaba torturando a Israel Vallarta en vivo y contribuyeron con la violación a los derechos humanos de dos personas. Al momento de infligirle dolor para que respondiera a reporteros, a la pregunta de Pablo Reina, al reportero que estuvo ahí, ¿quién le está pegando? Israel vio a quien lo tenía sometido. Era Luis Cárdenas Palomino. Todo el tiempo supieron Carlos Loret, Azucena Pimentel y Bernardo Gómez que era el número 2 de Genaro García Luna. Al terminar el programa, dice Laura Barranco,
estaban tan contentos con su travesura reitinera y criminal que invitaron a todo el staff a desayunar. Yo estaba tan asqueada y frustrada. No fui, obviamente. Que les alcance la vida a Carlos Loret, a Azucena Pimentel y a su verdadero jefe hasta hoy por vivir su karma. Esto lo publica en Twitter Laura Barranco el día de hoy, al cumplirse 15 años de ese montaje de Carlos Loret, de también el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y de Azucena Pimentel, quien también ha dado su versión de los hechos y dice que ella no tuvo nada que ver con ese montaje. Hace un año, la compañera Guadalupe Fuentes López le hace una entrevista justamente a Laura Barranco. ¿Por qué es importante el testimonio de Laura Barranco? Es importante porque ella estaba ahí y en algún momento tuvo interacción con el mismo Carlos Loret. Le dijo, en 13 ocasiones le dije a Carlos Loret, para allá. Y ella detalla, ¿por qué es importante? Yo no sé si ella ha declarado ante alguna autoridad por este testimonio, pero ella detalla, por ejemplo, cosas como, aparte, lo del desayuno es muy grosero, obviamente pues sí, había un montaje, dice ella, lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando el reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenido, quienes no me alertaron nada extraño. Dice ella, yo no me di cuenta de ese montaje, no me di cuenta de la trampa. En perspectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que pude haber descubierto el engaño. Al calor de la noticia, como el árbitro de fútbol que no tiene acceso a la repetición, debe decir de bote pronto, no lo hice y lo lamento. Es lo que dice Carlos Loret en aquella justificación que da Carlos Loret, porque él se trata de zafar de los hechos. Laura Barranco le dice, pues no, no es así. Yo alerté a Carlos Loret, no es que no se diera cuenta de que era un montaje, era claramente un montaje y por eso es muy importante el dato. Ahora, los otros, dices muy bien, Álvaro, lo de Cárdenas Palomino, que nunca ha sido llevado a la justicia, se pasaron literalmente 15 años porque yo no creo que en este momento pues él vaya a pagar por esto. Se lo van a detener, lo van a extraditar por el caso de García Luna. No va a pagar por este caso, se va a ir con impunidad porque ni va a pagar. Cuando la Suprema Corte de Justicia libera a Florence Cassés, lo libera por las mismas causas por las que debió haber liberado también a Israel Vallarta. O sea, si había una violación al debido proceso en un montaje mediático en su captura, no aplicaba solamente para Florence Cassés, aplicaba también para Israel Vallarta porque él estaba en ese montaje, él era parte de ese montaje, pero pues obvio, no había la presión del gobierno francés apoyando a Florence Cassés, que al contrario, tenía en ese momento a todo el staff mexicano, a la prensa, una parte de la prensa y además al gobierno mexicano, pues en contra este personaje, Israel Vallarta, y entonces se aventó, como hasta hoy, 15 años de manera vergonzosa e inédita en prisión y sin posibilidades. Ya se había dicho hace un año que se iba a revisar su caso, sin posibilidades de que sea liberado en el corto plazo. Sí, fíjate que además del testimonio de Laura Barranco, hay otro colaborador directísimo de Carlos Loret. Me refiero a Juan Manuel Magaña, quien era el coordinador de información del noticiero que conducía Carlos Loret de Mola. Y el año pasado, en el programa de Carmen Aristegui, pues hasta le reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador que haya integrado a su equipo de trabajo en la presidencia de la República
a Azucena Pimentel Mendoza, quien produjo para Televisa el montaje del arresto de Florence Cassés y de Israel Vallarta. Le dijo Juan Manuel Magaña a Carmen Aristegui que todo el programa se involucró en esa fabricación, sabiendo, dice, porque hay un momento en el que detrás de cámaras los policías se adentran a la propiedad y por consigna del programa los regresan. La productora los vuelve a alinear y les dice que esperen hasta que dé la luz verde para transmitir. Magaña, estoy leyendo la nota de Aristegui Noticias, Magaña afirmó que envió su carta pidiendo congruencia por parte del mandatario y textualmente dice, porque él todos los días habla de que quien esté fuera, de que quien esté en la cuarta transformación debe tener principios, debe tener honorabilidad, y el tener una persona así en su equipo me parece incongruente. Él dice, Magaña afirma que acudió a declarar en el caso, sin embargo, considera importante que Azucena Pimentel Mendoza también acuda a declarar sobre su participación en el hecho monstruoso de transmitir un falso arresto en televisión para tapar un problemita del gobierno, porque hay un escandalito, entonces se hacía otro escándalo acá, tipo político. Dice que es interesante este testimonio también de Juan Manuel Magaña y pues él señala también a Azucena Pimentel, quien es mano derecha de Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente López Obrador, en esta trama. Debo decir que yo busqué a Azucena Pimentel precisamente para solicitarle su punto de vista y ella respondió que pues su posición de funcionaria le impide en este momento dar su versión de los hechos. Emitió, sí, un comunicado hace un tiempo diciendo que ella no tuvo nada que ver en ese montaje. Ojalá que reconsidere a Azucena Pimentel y podamos platicar con ella aquí en Los Periodistas. Públicamente se lo solicitamos hoy, al cumplirse 15 años de aquel acontecimiento que sigue impune. Luego hay, terminando el sexenio, Álvaro, recordarás, pasan apenas unos días y publica Pablo Reina, otro periodista que estaba ahí, que él de hecho es el primer pagano de este montaje, porque a él lo corren, lo despiden. Pablo Reina. A Pablo Reina. Él termina el sexenio el 24 de enero del 2013, es decir, acaban de salir, acaban de perder el poder, pues todos ellos, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, acaban de entregar la administración y él escribe un texto que se publica, que él da a conocer, en donde habla justamente sobre el montaje y pues lo hace, dice, 6 años después, Florence Cassés, 6 años después, entre otras partes del texto, dice él, ningún caso ha llamado la atención a la opinión pública por más de 7 años como el de Florence Cassés. Su origen extranjero, la férrea defensa del expresidente Nicolás Sarkozy para lograr su extradición y el constante reflector de los medios, desde un principio que ha tenido son algunos de los ingredientes que lo hicieron posible. Notable, dice él, es ya de todo sabido que la autoridad a cargo del operativo creó un montaje alrededor de la detención, engañando reporteros, medios y a la opinión pública, hecho descubierto a raíz de las denuncias de la propia Florence. Y luego él denuncia que pues muchos pagaron, entre ellos él, con el despido, en tanto que García Luna y el mismo Cárdenas Palomino fueron premiados, dice él, paradójicamente, estos funcionarios, dice dice, los responsables del operativo, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta hace unas semanas,
así como Luis Cárdenas Palomino, encargado de la División de Seguridad Regional de la misma dependencia, no fueron llamados a cuentas formalmente como requeriría un escándalo de esta magnitud. Todo lo contrario, recibieron el respaldo del gobierno del presidente Felipe Calderón, quien sin lógica alguna y sin escuchar razones, prefirió incumplir tratados internacionales y enemistarse con un país amigo como Francia. Paradójicamente, estos funcionarios, sigue diciendo Reina, estos funcionarios fueron condecorados en distintas ocasiones. Genaro García Luna con 3 premios Innova por parte del gobierno mexicano en reconocimiento a prácticas exitosas de innovación en la administración pública federal, mientras que Cárdenas Palomino fue reconocido como el mejor policía de México en 2018 y bueno, en 2010. Y bueno, él va hablando, dice, termina el texto, dice, yo como uno de los reporteros que cubrió aquel operativo y como mexicano, espero que el caso Cassé sirva no solo para evidenciar las fallas de nuestro sistema de justicia, los favores políticos y las mezquindades de quienes se vieron involucrados. Espero y deseo que sea una experiencia de la que hayamos aprendido los que no queremos ser, ni lo que no queremos ser, ni lo que debemos permitir. Imagínate, él está hablando en enero de 2013, Álvaro, han pasado 7 años. 7 años han pasado desde aquello, casi 8 años han pasado desde aquello, y ni estos personajes, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, pagaron. Ahora proponen que se le dé la Belisario Domínguez a Carlos Loret en el colmo, y pues Israel Vallarta sigue detenido. Efectivamente, pues 15 años ya. 15 años. Bien, vamos a ver, ya está Hernán Gómez con el adelanto de su programa